La instantánea de ella sosteniendo el sombrero y llorando es impactante. De fondo se ve la casa de la ópera de Sydney y un mar de gente. Junto a ella, Carlos sonríe mirando hacia el lado contrario, mientras Diana, con el rostro contraído por el dolor, mira hacia abajo. Es impresionante verla llorar así entre tantas personas. A su alrededor se pueden contar unos cuantos miles y todos voltean a mirarla. Las multitudes gritando su nombre en Australia en 1983 eran estremecedoras. Solamente en Brisbane, 400,000 personas se juntaron para vitorear a la princesa y la ciudad quedó paralizada. En palabras del fotógrafo real Jane Fincher, fuimos a Sydney pues queríamos una fotografía de ella frente a la Casa de la Ópera, pero cuando llegamos era como si toda la ciudad hubiera salido a la calle. Había un mar de gente hasta donde te llegaba la vista, y no solo en tierra. El puerto estaba lleno de botes y gente, y todo lo que se alcanzaba a ver era ese pequeño sombrero rosa que se tambaleaba. ¿Por qué lloraba la princesa? Ken Lennox, el fotógrafo que capturó el momento, lo explicó así. Yo estaba a casi medio metro de la princesa tratando de incluir en el plano de la foto un poco de la ópera y algo de la multitud, y Diana comenzó a llorar. Lloró durante un par de minutos. Durante esta gira, Lennox dijo que las multitudes le decían claramente a Carlos, «Trae a tu esposa», en lugar de adularlo. Al príncipe le avergonzaba el hecho de que la multitud la prefiriera a ella. Escribió Sally Bedell Smith en su biografía Príncipe Carlos, las pasiones y paradojas de una vida improbable. Por su parte, Diana se sentía incómoda por el desproporcionado interés en ella, especialmente cuando se dio cuenta de que esto molestaba a Carlos. No soportó la presión y colapsó. En un artículo para el New York Post, Andrew Morton, el periodista que Diana eligió para dictarle su vida, relató: «Cuando entró en la recepción de los medios en un hotel en Alice Springs, tenía calor, jet lag y estaba quemada por el sol. Sin embargo, fue capaz de cautivar a los representantes del cuarto poder. Solo más tarde me di cuenta de que la gira había sido completamente traumática para ella. De vuelta en la privacidad de su habitación de hotel, lloró por no poder soportar la tensión constante. No ayudó que el príncipe Carlos, acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, se viera obligado en muchas de sus visitas a continuar la marcha mientras la multitud se quejaba cuando pasaba a su lado. Como me dijo Diana, estaba celoso, entendí los celos, pero no pude explicarle que no pedí ser el centro de atención. Así es, esta era la segunda vez que los príncipes salían de gira y tal y como pasó en Gales, la gente se quejaba cuando de su lado de la calle les tocaba que caminara el príncipe y no Diana. Ya sé, es horrible, deberían pedir que les regresen su dinero. Les contestaba Carlos tratando de salvar la cara con una broma al escuchar el ¡uah! Que salía de la multitud tras la valla. Pésima experiencia para Carlos, pero ¿y para Diana? ¿Qué se siente estar en una multitud así y ser el centro de toda la atención? ¿Es el sueño hecho realidad que parece? Los recuerdos de Diana de esta gira son tan amargos como los del primer tour por Gales. Hacía un calor asfixiante, sufría trastornos de sueño por el cambio de horario y aunque logró que el pequeño William los acompañara en el viaje, lo extrañaba y no dejaba de preocuparse por él. Finalmente era solo un bebé de 9 meses, pero por razones de seguridad el pequeño príncipe tuvo que ser instalado junto a su niñera y un importante equipo de protección en una granja ovejera mientras sus padres visitaban cada ciudad importante de Australia y Nueva Zelanda. El tour era muy importante porque tenía la meta política de convencer al pueblo australiano de que aún querían tener un vínculo con la monarquía británica. El primer ministro del partido de izquierda había ganado la elección y el país se inclinaba cada vez más hacia los valores republicanos. «No creo que estemos hablando de los reyes de Australia para siempre», llegó a decir. Que el pueblo australiano aún quisiera reconocerlos como sus monarcas estaba en duda. Pero la magia de Diana le dio la vuelta a las cosas. Para el final de la visita, las personas a favor de la monarquía superaban a las que estaban en contra en una proporción de 2-1. El objetivo del tour había sido logrado con creces. Esta gira no solo fue importante para la corona. Por lo que sabemos, algo se transformó en la relación de Diana y Carlos, para bien y para mal. Durante el viaje los príncipes movieron multitudes, bailaron maravillosamente en las galas y gozaron de momentos de gran complicidad. De acuerdo con el fotógrafo Ron Bell, en Melbourne, los príncipes se perdieron en el hotel tratando de encontrar el piso para la cena. Cuando la puerta del ascensor se abrió, Carlos salió después de Diana con el rostro iluminado. «Ron, ¿no es absolutamente hermosa? Estoy muy orgulloso de ella». Es aquí, mis queridos apasionados de las princesas y de las biografías bien documentadas,
que creo que podemos responder a la pregunta que durante tantos episodios nos ha intrigado. ¿Estuvo Carlos alguna vez enamorado de Diana? Todo el ambiente del tour nos hace pensar que fue en este viaje donde él logró sobrepasar las diferencias que lo separaban de ella y que tanto le molestaban, como su falta de intereses intelectuales, su desagrado por los deportes de la nobleza inglesa y la vida en el campo, y pudo ver el gran activo político que ella era. Su entusiasmo por su esposa, y también lo difícil que le resultaba entender el fenómeno en el que se estaba convirtiendo, quedó plasmado en una carta a un amigo el 4 de abril de 1983. Quizás fue la boda, estuvo muy bien hecha y fue como una película maravillosa, casi estilo Hollywood. Tal vez eso ha cambiado la visión que la gente tiene de las cosas, escribió. Esto no implica que los celos envidiosos por la adoración que su mujer despertaba en la gente desaparecieron junto con el enamoramiento que llegó a sentir por ella. El secretario de prensa del tour, Vic Chapman, recibió muchas llamadas nocturnas del príncipe quejándose por la escasa cobertura de la prensa para él y la desenfrenada cobertura de su esposa. Sobre este asunto, Carlos escribió también al mismo amigo. Me siento desesperado por Diana. No hay movimiento que ella pueda hacer sin que la fotografíen. ¿Qué les pasa a todos? ¿Cómo se puede esperar que alguien, y menos una joven de 21 años, salga ileso de toda esta atención obsesionada y enloquecida? En sus cartas no menciona el rechazo de las multitudes para él, pero tal vez hubiera valido la pena que se preguntara, ¿cómo hace uno para salir ileso pero de la indiferencia de la gente? En el caso de Carlos, al parecer la respuesta es, no se sale. El príncipe tenía sus razones para quejarse. El fotógrafo Kent Gavin comentó, de cada 100 fotografías que yo sacaba, 92 eran de Diana y solo 8 eran de Carlos. Y este era el caso para los casi 200 fotógrafos de países como Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos que estaban cubriendo el tour. Cada 3 o 4 días, Carlos y Diana detenían la gira para visitar al pequeño William y pasar el tiempo en familia que ella tanto apreciaba y por el que aún con toda su juventud y sus inseguridades, estuvo dispuesta a luchar, cambiando para siempre las costumbres de la familia real. La verdad es que a Carlos este estilo de vida familiar también le sentaba bien. En una carta a sus amigos los Van Kustens, escribió, la gran dicha es que estábamos juntos y totalmente solos y vimos los primeros intentos de William por gatear. Iba a gran velocidad derribando todo de las mesas y causando una destrucción increíble. Reímos y reímos. Juntos, solos y felices. Suena Carlos muy diferente al de las vacaciones en Balmoral, solo interesado en salir de cacería, pasar horas pescando en el frío río Dee junto a su abuela, implicado en atender a los huéspedes de la reina y poco interesado en cómo pasaba su esposa el día en un mundo que le era ajeno, estricto, impersonal y aburrido. Que Carlos sintiera la fuerza de un enamoramiento por ella y que la relación fuera mejor, explicaría también cómo, sorprendentemente y a pesar de todo el estrés que Diana sufrió durante la gira, el viaje disolvió la depresión posparto que padecía. Incluso confesó sentirse un poco avergonzada por lo volátil que era antes de dejar Inglaterra. ¿Volátil? La paz reinó entre los príncipes solamente un par de meses después del nacimiento de William. En un tiempo donde la depresión posparto era completamente desconocida y las mujeres afectadas con ella eran clasificadas como difíciles, Carlos ignoró por completo el desagrado de su esposa por las estancias en el castillo de Balmoral y comenzando agosto se la llevó a Escocia para pasar las vacaciones de verano con su familia. Al parecer para Carlos era muy difícil entender que Diana estuviera tan descontenta pasando 2 meses completos con su familia política en el campo y que además lo demostrara abiertamente, cuando la mayoría de las esposas aristocráticas educadas en la vida campirana están o estaban entrenadas para una existencia diaria en la que casi nunca hacen nada de lo que realmente quieren hacer o ver a las personas que realmente quieren ver. Además están acostumbradas a las duras actividades físicas que implica el esparcimiento en el campo. La reina misma era una jinete de clase internacional, al igual que su hija la princesa Ana. Diana pudo resistir relativamente bien el estrés de la primera gira por Gales y también toda la atención mediática en torno al nacimiento de William. Pero ser sacada del refugio de su hogar al mes y medio de dar a luz para pasar una larga vacación de 2 meses con toda la familia de su marido era demasiado. Durante esa estancia las cosas llegaron a un punto en el que pasó 3 noches sin dormir provocándose el vómito en el baño después de grandes atracones de comida. ¿Cómo sobrellevar un contacto tan prolongado con parientes políticos que te intimidan? Hasta ahora la relación de Diana con sus suegros había sido muy superficial.
La realidad es que no solo Carlos y Diana eran inmensamente distintos, sino que en general Diana lo era de todo el resto de la familia real. Empezando por la reina, con quien Diana esperaba ingenuamente formar un vínculo especial suegra-nuera, sin darse cuenta de que Isabel II era incapaz de tolerar el nivel de intimidad que Diana tanto ansiaba. Y no es que a la reina no le importara el bienestar de su nuera. Prueba de ello es la ocasión en la que se saltó las reglas de toda una vida y por primera vez intervino para intentar controlar de manera directa y sin tapujos las publicaciones de los medios. El incidente ocurrió así. Estando embarazada, durante una visita a la casa de campo en Highgrove, Diana fue embestida por la prensa cuando salió a un pueblo vecino a comprar un paquete de chicles, y colapsó. La preocupación de la reina fue tal que hizo que su secretario de prensa, Michael Shea, convocara a los 21 editores de los periódicos nacionales a Palacio. La sesión informativa se llevó a cabo con la pompa necesaria para impresionar a los editores en uno de los salones más lujosos de Buckingham. El mensaje fue sencillo pero claro. La reina estaba preocupada por las invasiones a la intimidad de la princesa de Gales. Diana, dijo, estaba más afectada de lo normal por las náuseas matutinas debido a su edad y constitución. Describió cómo los fotógrafos camuflados acechaban entre los arbustos para tomar fotografías de la chica y le suplicó amablemente moderación. Luego los invitó a pasar a la siguiente sala para tomar algo, y ahí, en un movimiento sin precedentes, se presentó la mismísima reina acompañada de su hijo menor, el príncipe Andrew. Con toda la cordialidad del mundo, fueron saludando a cada grupo de editores en la sala. La maniobra tuvo un éxito moderado y por un tiempo los periódicos bajaron un poco la presión sobre Diana, lo que le dio un respiro, pero el efecto de la reunión duró poco. En febrero de 1982, los príncipes de Gales fueron de vacaciones a las Bahamas. De las maniobras de los paparazzis que lo seguían se derivaron las fotos de Diana en bikini con su vientre de embarazo expuesto en el periódico Star. Para la década de los 80s, las imágenes publicadas en primera plana fueron verdaderamente escandalosas. La reina tomó el tema muy en serio y en otro movimiento sin precedentes emitió un comunicado calificando semejante nivel de invasión a la privacidad de su nuera como comportamiento de mal gusto que estaba fuera de todos los estándares normalmente aceptados por la prensa británica. Las acciones de la monarca para proteger a Diana no son hechos menores, pues violan la filosofía que ha guiado su comportamiento público por años. El famoso no quejarse y no dar explicaciones de Isabel II fue tirado por el caño para defender a la princesa. Para dimensionar la seriedad de la intromisión de la reina en la libertad de prensa y de lo mal que lo recibieron los medios, basta con saber que durante esa reunión en el Palacio de Buckingham, uno de los editores no contuvo su molestia y cuando la monarca se acercó a saludarlo, le preguntó a la cara que por qué si Diana no quería ser fotografiada, no mandaba un empleado a comprar sus chicles. La reina no pudo más que sonreír y decirle, «¿Pero qué hombre tan pomposo es usted?» Isabel II sabía que en el fondo su súplica ponía en juego la libertad de los medios, pero aún así lo intentó. Claro que los editores no se iban a dejar controlar tan fácilmente, y prueba de ello es que bajaron el calor por muy poco tiempo, y solo para dar un golpe mucho más fuerte después con la publicación de las fotos del embarazo. Ahora estamos acostumbrados a que las superestrellas vendan las imágenes de sus vientres desnudos de embarazo a precios exorbitantes y con connotaciones sensuales como símbolos de fortaleza y liberación. Pero antes de la revolucionaria portada de Demi Moore mostrando su vientre sin ropa en la revista Vanity Fair en 1991, la visión de una embarazada destapada y sexualizada era básicamente pornografía. Y en el caso de la princesa era un atrevimiento aún más reprobable, pues las fotos fueron tomadas sin la autorización de la mujer. Así es que de empoderamiento femenino de Diana, nada. Más bien cosificación de la persona y dominio patriarcal que grita, haré con tu imagen lo que yo quiera si eso me da dinero. Teniendo en cuenta sus acciones, es claro que Isabel II era una matriarca involucrada, pero no podemos culpar a la Diana de tan solo 21 años por no entender el estilo personal de la reina como amoroso, cuando el contacto entre ellas se reducía a los escasos momentos de reuniones familiares siempre rodeadas de amigos y cortesanos. Saber que el único comentario de la monarca cuando conoció al príncipe William fue «qué bueno que no sacó las orejas de su padre», nos puede dar información del tipo de relación que había entre ellas. Dos mujeres no solo de generaciones y estilos emocionales distintos, sino muy alejadas también en sus personalidades e idiosincrasias. La fortaleza más grande de Isabel II fue siempre el estoicismo que siempre mostró. La cualidad por la que fue premiada y alabada fue su seriedad, su compostura. A Diana la hizo popular su calidez, su cercanía.
Fue adorada por permitirse sentir y demostrarlo. Dos personas con armas y valores opuestos, una premiada por su contención, la otra por su vulnerabilidad. ¿Se puede ser más incompatible? Claro que siendo Diana el extremo débil e inmaduro de la relación, sufrió muchísimo más por lo que para ella eran señales de desinterés y de distancia. Su juventud le impedía ver como muestras de amor los actos sin precedentes de la reina para darle a su nuera un respiro durante su embarazo. Pero el problema parece ir más allá que la incompatibilidad de personalidades. La frialdad del palacio hacia Diana en su retorno del impactante tour de Australia era obvia. No se dijo ni una sola palabra de lo bien que había representado al país en su primer tour internacional, tampoco de lo bien que había lidiado con el tamaño de las multitudes, el cansancio, el calor y la separación con William, o de cómo en tan solo en unas semanas había cambiado la actitud del continente hacia la corona. Los promonárquicos argumentan que eso se debe simplemente a que ese era el estilo de la familia real. Se considera que los miembros solo cumplen con su deber y no tienen por qué ser alabados por ello. Puede ser, pero la buena acogida del pueblo australiano por los monarcas era un triunfo para el país. Después de la visita, las encuestas afirmaron que los australianos querían seguir siendo parte de la Commonwealth. Se aseguraban algunos años más de relación estrecha entre las naciones y en Buckingham ni siquiera se dieron el gusto de comentar la victoria nacional. Es como no hablar del triunfo de la selección en una Copa Mundial. Se habla de ello por el mero gusto de pensar en el triunfo. Recordar los mejores momentos del partido forma parte del gozo de ganar. Bueno, al parecer fue solo en las habitaciones del palacio donde no se dieron el gusto de comentar las mejores jugadas del partido. El pueblo inglés sí se permitió disfrutar del éxito de sus príncipes y la BBC dio una cobertura sin precedentes a las actividades de unos miembros de la realeza, dedicando una apreciada media hora del horario estelar dominical al tour de los príncipes por Australia. Alan Clark, diputado del Partido Conservador, creía que la reina se sentía más directamente amenazada por Diana de lo que aparentaba. A este respecto, llegó a decir: el día de la boda de los príncipes de Gales, cuando Diana dijo «acepto», se escuchó un rugido salir de la multitud, como en la Edad Media. Eso hizo sonar las señales de alarma de la reina. Suena mal, especialmente porque estamos solo al inicio, con altas y bajas, pero Diana llegaría a convertirse en un icono andante, y esto no tardaría mucho en mostrarse. Pero, ¿y en esa vacación en las Bahamas de Carlos y Diana, en ese respiro de febrero entre el Tour de Gales y el de Australia, cómo les fue a los príncipes? La respuesta es maravillosamente bien. En este espacio más personal que el yate Britannia o el castillo de Balmoral, Carlos y Diana pudieron hacer cosas de pareja por primera vez. Hicieron turnos para cocinar, practicaron windsurf, waterski, tomaron el sol y se relajaron dándose tiempo y atención solo el uno al otro, probando que alejados de la presión del palacio y de la sombra de Camila, su relación tenía posibilidades. El nacimiento de William continuó la buena racha para el matrimonio. Aún en su juventud, Diana tenía claro que el estilo de crianza en el que fue educado Carlos estaba lleno de carencias y que ella no estaba dispuesta a replicarlo en su maternidad. Las fotos del pequeño Carlos de 6 años saludando a su madre con un rígido apretón de manos después de que la reina regresara de un tour de 6 meses por la mancomunidad le parecían descorazonadoras. Títulos nobiliarios y obligaciones de Estado, pero ella iba a proveer a sus hijos de una familia cariñosa. Los días posteriores a la llegada del bebé parecen ambas cosas, dichosos y amargos. Por un lado, Carlos despejó su agenda para quedarse en casa con ella y con el pequeño, y eso les dio la oportunidad de fortalecer su vínculo. Pero por otro, como toda madre primeriza, Diana recuerda estar muy nerviosa, siempre preocupada por el bienestar de William. Hormonal y llorosa, preguntaba 1000 veces a la niñera si le parecía que el niño estaba bien. En sus relatos Diana no menciona a su propia familia. Su madre continúa ausente en esta etapa y sus hermanas aparecen solo como figuras marginales. La presión de las opiniones de la familia real también parece ser algo que la molesta. En la biografía que Andrew Morton escribió con la colaboración de Diana, dice que los amigos y la familia de Carlos ahora no solo la percibían como un problema, sino también como una amenaza. Estaban muy preocupados por la decisión del príncipe de abandonar la cacería y por su inclinación al vegetarianismo. Como la familia real tiene grandes propiedades en Escocia y Norfolk, en las que cazar y pescar son una parte integral de la administración de la tierra, les preocupaba el futuro. Una cosa eran los cambios en su guardarropa, pero otra muy distinta los cambios en el código tradicional de la nación. Diana continúa justificándose así.
La muy publicitada conversión de Carlos al vegetarianismo se debe atribuir a su guardaespaldas Paul Officer, con quien discutía ampliamente las virtudes de la dieta sin carne durante los trayectos largos en el coche. Es extraño leerla justificándose, como si los cambios que se producen cuando nos casamos y comenzamos a formar una nueva familia no fueran parte natural de la unión. En el siguiente párrafo continúa diciendo que por esta época comenzó a medir el terreno con la familia real. Durante una acalorada discusión con Carlos, este le dijo en términos muy claros que su padre, el duque de Edimburgo, había acordado que si su matrimonio no funcionaba en 5 años, él podía volver a sus hábitos de soltero. ¡Qué bomba! Verdad o mentira, tuvo un efecto muy nocivo en Diana y en su disposición hacia sus suegros, con quienes ya de por sí no compartía demasiado y cuyas diferencias se harían más grandes ahora que era madre y no estaba dispuesta a dejar a sus hijos de lado para cumplir con compromisos de Estado, de la misma manera que la reina había hecho con sus propios vástagos. Desde muy temprano en su vida, Diana inició una campaña para revertir tanto sus patrones familiares como los de Carlos. La batalla por humanizar las relaciones de la familia real fue una de las mejores que libró. Fue este deseo inamovible de Diana el que hizo de Carlos el primer príncipe de Gales presente en el nacimiento de su hijo, y la experiencia lo dejó marcado y agradecido. Así lo escribió en una carta a su pariente Patricia Mountbatten. El nacimiento de nuestro hijo ha sido una experiencia asombrosa y que ha significado para mí más de lo que pude haber imaginado. Estoy muy agradecido de haber estado junto a la cama de Diana porque sí sentí que compartí profundamente el proceso del nacimiento y fui recompensado con la visión de esta pequeña criatura que nos pertenecía a nosotros y que a la vez parecía pertenecerle a todos los demás también. Con la oportunidad que le brindó el empeño de Diana en fundar una familia más normal, Carlos descubrió que amaba darle el biberón a William y contaba los minutos entre tomas para volverlo a alimentar. Pero para agosto, después del parto, adaptándose a la maternidad y atrapada de nuevo en la estricta rutina del retiro vacacional de la familia real en Escocia, Diana comenzó a venirse abajo de nuevo. De nuevo el descontento de Carlos por el desinterés de Diana en las actividades deportivas de la realeza. De nuevo el sentimiento de inadecuación de Diana en las reuniones con los invitados de la reina. De nuevo los pleitos y el aburrimiento. Y de nuevo Camila. En la biografía de Andrew Morton, la princesa le cuenta al periodista que durante esa estancia en Balmoral, mientras Carlos tomaba un baño, escuchó al príncipe hacer una llamada furtiva a Camila. Con el ruido del agua del baño de fondo, Diana escuchó a su esposo despedirse diciendo: «Pase lo que pase, siempre te amaré». En la típica maniobra de persona infiel, Carlos insistió en que el problema era que Diana necesitaba ayuda psiquiátrica. Para resolver el asunto, el príncipe le suplicó a su amigo, el escritor de viajes místicos Laurens van der Post, que viniera a Balmoral para evaluar el estado mental de Diana. ¿Por qué le pidió a un explorador y exprisionero de guerra en Japón que evaluara la salud psicológica de su esposa cuando claramente el sujeto no tenía las credenciales para hacer un trabajo tan delicado? Es difícil de entender. Tal vez porque Van der Post, al ser el mentor del príncipe, apoyaría su visión de que el problema era Diana y no su amaciato con Camila, tal vez por desconocimiento o tal vez porque le tenía mucha confianza. Confianza que el hombre no honró, pues no mantuvo las conversaciones privadas con Diana como eso, privadas, sino que llegó a contarle a su hija que a su parecer, Diana mostraba gran paranoia y pasaba mucho tiempo espiando por los ojos de las cerraduras. Van der Post recomendó a Diana con un psiquiatra junguiano, el doctor Alan McGlashan, quien aún creía en el análisis de los sueños como método terapéutico y durante las sesiones insistía en analizar el contenido de los sueños de Diana. Esto, desde luego, no ayudó en nada y había poco sentido en las sesiones, así que Diana comenzó a ver a un nuevo terapeuta, David Michael, con quien tenía sesión todos los días. ¡Todos los días! Resulta muy impactante leer sobre un sistema de terapia que consiste en una sesión diaria. Es verdad que hoy sabemos mucho más que en 1983 sobre el subconsciente, el consciente y cómo establecer protocolos de tratamiento eficientes. Sin embargo, estos eran los mejores terapeutas de Londres. Para Tina Brown, autora de una de las biografías en las que está basado este episodio, no habría terapia efectiva si Diana no estaba dispuesta a compartir su problema de bulimia. Es verdad, no hay terapia que valga sin sinceridad, pero es más cierto que para que una persona se abra y comparta sus secretos más íntimos, dolorosos o vergonzosos, se requiere de un ambiente de aceptación total, que se genera mediante la conexión con terapeutas compasivos y muy bien preparados.
La confesión pública de su bulimia 12 años después en la famosa entrevista de Panorama, donde Diana explica su padecimiento sin tapujos en una época donde el tema era un tabú, nos habla de una mujer valiente que seguramente ya estaba ahí en 1983 y que con la ayuda psicológica adecuada podría haberse hecho presente. Pero para esa Diana más autónoma aún nos faltan muchos años y muchas lágrimas. Por hoy nos quedamos con la joven madre que espera aplausos de donde no van a llegarle, que cela a Carlos y que enfrenta sin miedo a su suegro, el duque de Edimburgo, para organizar los compromisos de manera que ella pueda darle el mayor tiempo posible a su hijo. Espero poder leerles en los comentarios en lo que llegamos al siguiente episodio, cuando descubriremos los primeros ataques de la prensa a la princesa, cómo esto la afectó y cómo continuó construyendo su imperio a pesar de todo. El nacimiento de Harry, los primeros posicionamientos políticos del príncipe y el primer momento en el que Diana sintió que el pedestal en el que había subido a Carlos se desmoronaba. Este episodio fue realizado basándome en la biografía de Tina Brown, en su edición alemana e inglesa llamada Las Crónicas de Diana de 2007, en la de Andrew Morton llamada Diana, su historia verdadera en sus propias palabras, en su revisión de 2017, y en el artículo del 17 de noviembre de 2020 de Julie Miller para la revista Vanity Fair. Para que YouTube les avise cuando sube el siguiente episodio, recuerden suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Y si quieren ayudarme a hacer crecer nuestra comunidad, recuerden dar me gusta y compartir este contenido. Sus likes son como pancitos para mi corazón.